El día de ayer hubo algunas preguntas sobre este tema y vale la pena recordar todo lo que ocurrió. Esto se inició a fines del año 2020, cuando el gobierno de los Estados Unidos detuvo al general Cienfuegos en Los Ángeles, California, y durante varios meses estuvo en esa situación hasta que el gobierno de los Estados Unidos se desistió de la acción. El juez federal aceptó ese desistimiento y eso permitió que el general Cienfuegos regresara a México. En ese momento, el señor presidente López Obrador tomó una decisión que ha sido única en la historia bilateral de México y los Estados Unidos. Le ordenó a la Secretaría de Relaciones que hiciera público todo el expediente. Y ese expediente se dio a conocer públicamente para que cualquier persona que tuviera cualquier duda pudiera expresarlo. A nosotros nos tocó iniciar todo el procedimiento con la acusación que se había dado en los Estados Unidos sobre el general Cienfuegos, que lo identificaba como una persona totalmente distinta a la que es, por su altura, por sus características, por los lugares donde dicen que estuvo, que nunca estuvo. Bueno, era un catálogo de falsedades. Hicimos toda una investigación que estuvo sujeta a una gran presión pública y finalmente el 15 de enero de 2021, en dos comunicados de la Fiscalía, que quien quiera de ustedes, porque ha pasado ya muchos años, los quiera tener, están a su disposición aquí, donde hicimos una explicación muy clara por qué se había determinado el no ejercicio de la acción penal por ser las acusaciones tan falsas y no contar con prueba alguna. Y hicimos algo que no se había hecho nunca en la historia bilateral de este país. Le comunicamos al gobierno de los Estados Unidos por escrito, en un documento que fue presentado primero en la embajada aquí y después ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la determinación del no ejercicio de la acción penal. Esa es una obligación procesal que existe en nuestras leyes para que las personas que se sientan de alguna manera ofendidos o crean que se han generado algún tipo de actos que sean ilegales, tengan el derecho a poder recurrir eso, ir ante los jueces y demostrar que lo que estaba determinando la Fiscalía no era lo correcto. Lo hicimos, el documento por ahí debe de andar porque lo pusimos, se le envió al Departamento de Justicia, esperamos los días. Ellos pidieron toda la documentación, les mandamos toda la investigación completa y 4 años después no han dicho nada que niegue el procedimiento que se llevó a cabo en México. Todo esto está documentado con la pieza que vamos a presentar y con todas las pruebas que hemos estado dando a conocer. Si sobre este tema específico usted tiene alguna pregunta, con mucho gusto. Gracias, fiscal. Buenos días, Dalila Escobar de Proceso. Precisamente ayer nosotros hacíamos ese planteamiento y lo hacíamos en torno al tema de precisamente cómo se dio esta situación, el asunto de cómo se dio sí la detención en Estados Unidos, el asunto de cómo en un inicio, bueno, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador decía que podía ser la forma en la que podíamos conocer cómo se fue degenerando la situación de crisis de violencia en el país y cuáles fueron las razones. Después, sí, México mostró su inconformidad en torno a que no le fue informado durante mucho tiempo o todo el tiempo que duró la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
En efecto, y por supuesto mostraron molestia en torno a que no se les fue informado y por eso bueno, pues solicitaron este tipo de cuestiones. Lo que nosotros también nos estábamos basando es en lo que sucedió en la audiencia en la que precisamente la jueza federal Carol Emon, lo que ella había dicho es que esto en Brooklyn es que sí concedía la anulación de los cargos de narcotráfico y lavado de dinero al general, pero porque esto había sido una petición del Departamento de Justicia por una solicitud que a su vez hizo el gobierno mexicano. Sobre eso estábamos basando precisamente ayer el planteamiento y que fue transferida la investigación a la Fiscalía General de la República en México, que finalmente fue, que como dice usted, quien resolvió esta situación. Sin embargo, justo la pregunta está en, si bien Estados Unidos ya no se pronunció en contra de lo que concluyó la Fiscalía Mexicana, tampoco fue que lo transfirieran a México diciendo que se retiraban los cargos por falta de pruebas, o sí hubo una comunicación específica que en 2020, cuando fue enviado a México, se le retiraron los cargos justo porque no se encontraron pruebas en Estados Unidos. A ver, hizo usted varias afirmaciones, vamos una por una, ¿le parece? La primera es en el sentido de que el gobierno de los Estados Unidos se desistió de la acción a petición del gobierno de México. Eso no es cierto. No hay un solo documento, por lo menos nunca lo recibimos, y toda la documentación, toda, sin excepción, sin un solo documento que faltara, fue hecho público. Así que esa afirmación es falsa. México no pidió a Estados Unidos que en México se llevara a cabo esa investigación. Esa afirmación es falsa. No sé si esté claro lo que estoy diciendo. Sí, porque de hecho, de acuerdo con una declaración que dio el propio presidente López Obrador, precisamente es justo que a México le correspondería hacer ese tipo de investigación. No sé si la recuerda. Sí, pero estamos hablando de que esa afirmación es falsa. Esa. Si quieres, seguimos tratando cada uno de los asuntos. El señor presidente López Obrador fue clarísimo. Dijo y lo logró, y aquí está el que era secretario de Relaciones Exteriores, el licenciado Ebrard, que se publicara sin excepción todo el expediente, y en ese expediente esa afirmación a la que usted se refiere no existe, es falsa. El gobierno de México no solicitó eso. ¿Cómo se lo puedo explicar? Fiscal, justo precisamente por lo que dijo la jueza federal en esta audiencia en la que, bueno, sí, pues ella retiró los cargos, precisamente por el tema de cooperación con México. Es decir, evidentemente no hay una versión oficial en la que se hablara de qué se acordó o qué pláticas hubo. Preguntarle también en todo caso, bueno, después de que le planteó con usted al secretario Ebrard, si tuvo que ver con el tema de la permanencia de agentes de la DEA en México. Es decir, México no estuvo solicitando, sí, ella dijo que no solicitó a Estados Unidos en ningún momento que se transfiriera al general Cienfuegos, pero sí mostró la molestia en torno a por qué no se les informó de la investigación durante todo ese tiempo. Es decir, ¿usted en qué momento se enteró de que estaban investigando al general Cienfuegos en Estados Unidos? La Fiscalía de la República solamente interviene por ministerio de ley y por mandato constitucional frente a denuncias presentadas. Cuando esa denuncia fue presentada y enviada a México por los conductos de la Secretaría de Relaciones, la Secretaría de Relaciones, de acuerdo con toda, y sobre todo sobre la ley de extradición, tenía la obligación de mandarnos toda esa denuncia, lo cual hizo, pero lo hizo público. Lo hizo público, no hay la menor duda, y eso es clarísimo. La investigación nosotros la hicimos con las pruebas que ellos mandaron, y usted acaba de hacer un señalamiento que es importante que aclaremos. La juez dijo, y está por escrito, que ella se desistía a petición del gobierno de los Estados Unidos, no a petición del
Gobierno de México. No, sí, fue una orden del Departamento de Justicia. No, Eso fue una lo mencionó. solicitud porque el Departamento de Estado no le puede ordenar a los jueces. Sí, una solicitud. Sí, una solicitud. así es. Y de hecho dijo que tiene que ver con la aplicación del retiro. Bueno, eso más bien lo que dijo el fiscal federal Ducharme es que a nombre del gobierno de Estados Unidos, de acuerdo también con lo reporteado por nuestro compañero Jesús Esquivel, quien es de corresponsal en Estados Unidos, quien estuvo en la audiencia, es que lo que dice este fiscal es que la aplicación del retiro de cargos se centró en equilibrar los intereses de política exterior y en mantener con México la cooperación en el combate al tráfico de narcóticos y corrupción. De eso, bueno, ¿cuál es como la explicación que da el gobierno de México en torno a que si fue o no entonces un acuerdo? A ver, hágame la pregunta concreta porque Sí, estuvo un poquito… que la explicación que da México en torno a esta declaración que se da respecto del tema de una cuestión de centrarse en el asunto de temas no diplomáticos, sino de relación bilateral. Qué bueno que lo menciona. Si el gobierno de los Estados Unidos se desistió de la acción, porque en los documentos no existen todas esas consideraciones a las que usted se hace referencia, simplemente se desistió de la acción y envió toda la documentación que tenía de ese expediente al gobierno de México, y si el gobierno de México hizo la investigación y le demostró al gobierno de los Estados Unidos que esas pruebas no eran procedentes y se le notificó oficialmente dándole la oportunidad, como se le debe de dar a todas las personas físicas y morales, para que impugnaran esa determinación, no solamente no dieron respuesta, nunca la impugnaron. ¿Qué quiere decir? Que la lógica jurídica es clarísima, no tenían pruebas. Si las hubieran tenido, tuvieron la oportunidad de, cuando les estaban demostrando que no eran suficientes, poder llevar a cabo ese procedimiento. No lo llevaron. Claro, usted menciona que en 4 años nunca se pronunciaron en contra de lo que hizo la Fiscalía General de la República. No es que yo lo mencione, es Sí, que claro. no lo hicieron. Pero tampoco hubo una declaración oficial, por decirlo de alguna manera, o concreta en torno a que en efecto hubieran considerado que se retiraban los cargos porque eran falsos, o como decía el expresidente López Obrador, eran cuestiones fabricadas. O sea, hubo una comunicación formalmente en la que dijeran, pues sí, nos desistimos porque en efecto no hubo pruebas. A ver, compañera, por favor, cuando uno notifica oficialmente a una persona moral, y en este caso a un Estado, que la denuncia que presentó no cuenta con ninguna prueba y se le da la oportunidad de presentar las pruebas, no tiene por qué hacer determinaciones o juicios aparte de sí o no aceptó que ese no ejercicio era jurídicamente válido. Lo aceptó. Compañera, por favor. Justo, es que le pregunto, porque usted ha mencionado que no hubo como tal una mención directa, sino que vaya, no se hizo, no, permítame, Presidenta, no se hizo pues una mención directa de por qué se retiran los cargos. A ver, compañera. Es que esa es la pregunta. Compañera, está redundando sobre la misma pregunta. Ya contestó el fiscal. No hay pruebas. Entonces, yo te conmino, como te dije ayer, a que revises el expediente, Sí, para que a partir de ahí, porque si no nos vamos a llevar toda la conferencia con la misma pregunta que ya fue contestada. Gracias, Entonces, Presidenta. El compañera, punto aquí, ayer se te contestó, hoy se te contestó. Entonces, si vas a redundar sobre la misma pregunta otra vez y otra vez y otra vez, se te va a contestar lo mismo, porque es la verdad. Nosotros no mentimos, sí, es la verdad. Presidenta, esa como versión oficial es lo que nos está ofreciendo el fiscal general de la República. No es la versión oficial, es la verdad. Usted ayer combinaba el tema de una investigación. La investigación se hizo por parte de compañeros reporteros que cubren allá la fuente. Precisamente es basado sobre esa investigación es que nosotros estamos haciendo ese tipo de preguntas. La serie de investigaciones que se hicieron, al menos por parte de Proceso, derivaron en un libro que publicó nuestro compañero periodista, A ver, compañera. Jesús Esquivel, permítame, No, que se llama a ver, compañera. A sus órdenes, mi general. Precisamente basándonos y por ayer haber pedido, solicitado que hubiera una investigación, es que yo lo comento. Vaya, basado precisamente en las investigaciones que hicieron ¿Quiere volver a contestar lo mismo? los compañeros periodistas.
De hecho, fiscal, yo quisiera preguntarle, Sí, cómo no. gracias por seguir respondiendo, en torno a Sí, este eso, tema de este libro, si usted tuvo oportunidad de leerlo, incluso menciona el compañero Jesús que a usted le había preguntado si en efecto en México sabían que había una investigación por parte del general. Por eso le preguntaba a usted cómo fue que se enteró de esta investigación y también... Vaya, obviamente usted está diciendo que se retiraron los cargos porque pues no había pruebas. Sin embargo, no hubo un juicio en Estados Unidos que finalmente determinara si en efecto es inocente o culpable de lo que se señala allá. Déjeme decirle, cuando una autoridad inicia un procedimiento, en este caso penal, contra una persona y no lo puede probar y la autoridad que procura justicia determina el no ejercicio, esa persona está total y absolutamente liberada de cualquier responsabilidad de ese caso específico. Yo creo que no vale la pena ya seguir abundando porque yo le seguiría respondiendo con toda esta documentación. Yo le agradezco mucho. Gracias. Fiscal, ¿el expediente que recibieron considera que sí fue completo por parte de la DEA? Fueron más de 700 páginas. Eso fue lo que ellos mandaron. Y sobre de eso... Ellos fueron los que iniciaron esto, ellos mandaron eso, nosotros lo investigamos, demostramos que las pruebas eran absolutamente falsas, se los dimos a conocer formalmente, les dimos la oportunidad de revocar nuestro criterio, no lo hicieron, más claro ya no puede estar.